Claro que sí, y hay una cosa, uno no deja de ser ciudadana de este país, ¿no es cierto? Entonces, más allá del criterio en el plano político, de que muchas veces la posición o la postura de una persona se relaciona mucho a su pertenencia o a su filiación política, yo quiero salir de ese plano para dar también mi criterio personal, insisto, como ciudadana. Y yo sí rechazo contundentemente, lo he hecho no solamente en este momento, sino desde que esto está sucediendo. Yo sí condeno, yo no estoy de acuerdo con el proceder del gobierno nacional respecto de haber irrumpido en una embajada mexicana, tomando en cuenta que una embajada de cualquier país es prácticamente territorio de ese país en otro. Es decir, era territorio mexicano en nuestro país. Por lo tanto, la jurisdicción, las leyes, la normativa, el derecho pertenecía a qué? A ese territorio mexicano. Digo, si esto sucediera con nuestro país, con el Ecuador, una embajada ecuatoriana en otro territorio, yo creo que sentiríamos el mismo rechazo que en este momento está sintiendo no solamente la comunidad mexicana, sino la comunidad internacional. Recordemos, por ejemplo, que cuando pasó la toma de Assange, ¿no?, en Reino Unido, en la embajada ecuatoriana en Reino Unido no es que se metió o que la fuerza policial ingresó sin previa autorización en su momento de quien fue presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que lamentablemente bajo su criterio dio el permiso para que puedan ingresar. Entonces no hubo una violación porque había una autorización. En este caso no ocurrió. Hubo un despliegue de las Fuerzas Armadas y policiales para ingresar a la Embajada de México y yo creo que hasta ahora no dimensionamos lo que eso puede significar lamentablemente para nuestro país y sí preocupa. Preocupa que una vez que el Estado mexicano, como ya lo han ratificado, acudan a cortes internacionales y ahí vamos recién tal vez a comenzar a sentir lo que esto en serio en el plano del derecho Pero internacional significa. en el ámbito de la justicia, Jorge Glass no es un prófugo o se quiere decir no, al contrario, él es un perseguido político. A ver, yo no voy, digamos, a caer en el discurso de lo uno o de lo otro. Yo simplemente voy a hacer una reflexión respecto de México como el país que en ese momento era el país dador del asilo, dio un asilo. Es México quien tiene, y lo han dicho ya las autoridades, dirán todas las razones por las cuales han decidido dar un asilo político. Recordemos que la única salvedad en la Convención de Viena, que es la que fue lamentablemente violada, ¿no? Y recordemos que además este es un tratado que existe después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay unos mínimos. O sea, los estados dijeron, tenemos que tener unos mínimos de entendimiento para no estar violentándonos a cada momento. Entonces, esta misma convención, sí, hay una salvedad. Por ejemplo, cuando hay una persona que está imputada por delitos comunes. Este no era el caso. Y además, ya México, insisto, bajo sus razones y bajo su jurisdicción, había otorgado el asilo político, en este caso a Jorge Glass. Hay Por eso rumores es que México... de que pretendía fugar y que simplemente quería celebrar el cumpleaños del expresidente Correa en Yo México, creo que esa, yo creo que con eso varios más bien, correístas. yo creo que ese más bien es como un marco que se le quiere dar a esto, porque ¿dónde están las pruebas de aquello? O sea, ¿cómo quién ha comenzado? Que ni siquiera sé de dónde nace este rumor. No sé qué pruebas tenía para decir que se iba a fugar. ¿Cómo se fuga un asilado político? Primero que la figura no calza. Ese Segundo, rumor precipitó las acciones que ocurrieron el no, sábado yo en la creo noche. que la decisión del gobierno de Noboa ya estuvo tomada con o sin rumor, porque el rumor llegó incluso, me parece, que a decir que venía un avión gigante para que Glass pueda Un salir avión Hércules. escondido en un No, carro y que luego este carro iba a meterse pero el al presidente avión, o mexicano sea, se habló del avión Hércules que recogía a para su personal. recoger a su personal una vez que ya el personal no Esa historia podía vieja. seguir aquí. Pero claro, México tenía que mandar en principio un avión para que recoja al personal cuando ya la embajada no podía seguir en territorio ecuatoriano porque ya fue violentada, no antes. Y porque se rompieron No antes, relaciones. se rompieron relaciones, yo creo que es lo mínimo que haría cualquier país en su situación, porque insisto, miren, fuera de afectos y desafectos, aquí hubo una violación del derecho internacional público. Pero le inició el presidente mexicano con sus A declaraciones. otro territorio. Pero dígame una cosa, Pati.
Una vez que hay declaraciones, digamos, de ese tipo, con las cuales ningún gobierno quizás pueda estar de acuerdo, pero hay vías diplomáticas, pues. Hay vías diplomáticas y no lo digo yo, lo dicen personas que han pasado por la vida diplomática, que han sido cancilleres de este país, que saben que incluso pueden haber cartas de protesta casi que públicas. Había la posibilidad de que se reúnan entre cancilleres, entre diplomáticos, entre embajadores, de que esto escale a los presidentes de cada uno de los países para que por vía diplomática se resuelva el tema. El problema Pero es que fue medio detrás había de eso había un refugiado una en la embajada. presencia. ¿Y desde cuándo?